Hola amigos, bienvenidos a Diarios de Avivamientos, un viaje por la historia de la Iglesia. Antes de empezar con nuestro tema acerca de por qué los católicos romanos le tienen terror a la sola Escritura, vamos a comentar brevemente cómo está el patio entre católicos y protestantes en la actualidad de las redes. Bueno, el tema predominante de la semana ha sido Jonathan Ramos. Para los que no lo conocen, es un calvinista, reformado calvinista, profesor de filosofía. Le gusta especular mezclando filosofía y teología y siempre mantiene una posición ambigua entre catolicismo romano y protestantismo. A veces parece que fuera a convertirse en católico romano, a veces pareciera que se decide continuar en el protestantismo. El problema es que, a mí me cae bien, lo suelo escuchar y me parece una persona que es transparente. Pero al mezclar la filosofía, la teología y hacer una especulación con las dos, termina por confundir a los nuevos o a los que no están muy firmes en la fe. Ya saben que él a veces especula con las máscaras de Dios, es decir, que Jesucristo es la verdad, pero que a la vez también en el hinduismo, en el budismo, en el islam, son como máscaras que Dios usa también para revelar la verdad y que también hay salvación en esas cosas. Claro, es difícil distinguir cuando él habla haciendo especulación que cuando habla haciendo teología. Creo que lo ideal sería que se dedique a la especulación filosófica, que lo hace muy bien, y dejara a un lado o remarcara bien la diferencia entre especulación filosófica y teología. De ambos lados lo atacan, pero bueno, así está la situación. Aquí tenemos algunas imágenes de Jonathan Ramos, para el que no lo conoce. ¿Qué pasa con esto? Que si ustedes recuerdan, San Agustín, del lado de Occidente, Agustín, obispo de Hipona, en el norte de África, era un gran pensador, un gran teólogo, un gran filósofo y también un gran especulador. Le sucedía lo mismo que a Orígenes, que era de Alejandría, dos mentes brillantes, grandiosos, en la teología, en la enseñanza, en la filosofía y en la especulación. Alguien dijo por allí que la Iglesia fue más tolerante con San Agustín en Occidente que con Orígenes en Oriente. A Orígenes se lo condenó, se lo persiguió, se lo defenestró, se lo trató como si fuese el peor de los herejes. Sin embargo, Orígenes fue un gran pensador, fue un gran teólogo, y hay que saber separar entre la filosofía especulativa, entre la especulación de Orígenes y su teología. Por eso Orígenes llega hasta la apocatastasis, que es pensar que al final de los tiempos todo en la creación va a volver al seno de Dios, es decir, una especie de universalismo donde todos van a ser salvos. En los vuelos especulativos, Orígenes, como dijimos, llega a la apocatastasis, es decir, a un universalismo. En sus vuelos especulativos, Agustín llega a un predeterminismo pesimista, en el cual, por ejemplo, él comienza a hacer especulaciones filosóficas, diciendo, si hay dos bebés, uno, su madre se apresura a llevarlo a bautizar, luego ese bebé muere, es salvo. Hay otro bebé cuya madre pues se toma más con calma las cosas, no se apresura en bautizarlo, resulta que muere ese bebé y se va al infierno. Entonces, ¿cómo puede ser si los dos niños son iguales, no han hecho obras, no han hecho nada para merecer un castigo o para merecer una salvación? Entonces, ¿de qué depende su salvación? Y él llega a la conclusión de que tienen que estar predestinados. Predestinado uno al infierno y otro predestinado al cielo, si no, no hay explicación. Bueno, esto es una especulación filosófica.
Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es saber distinguir entre especulación filosófica. Un montón Agustín. Agustín especula con que el número de los elegidos, es decir, el número de las personas que van a ser salvas, tiene que ser igual al número de los ángeles caídos, lo dice él, por ejemplo. Eso es una especulación, eso no es teología. Y como eso tiene un montón. Él da origen, por ejemplo, refuerza la idea de lo que sería el purgatorio, porque si, ¿qué pasa con un cristiano que muere y esos pecados que no han sido confesados en el momento de su muerte? Porque entonces tiene que haber en el más allá un momento donde se arrepienta de esos pecados y tenga que hacer algo para ser perdonado. Todo eso es especulación. Mezcla especulación filosófica y teológica y lo lleva, en eso vuelo especulativo, a cosas que hoy nosotros no aceptamos. Lo mismo pasó con Orígenes. Entonces, hay un padre de la iglesia que tiene escrito un libro que se llama Casiodoro, Iniciación a las Sagradas Escrituras. Él se llama Casiodoro y el libro se llama Iniciación a las Sagradas Escrituras. Y él recomienda mucho a Orígenes. Sin embargo, dice que Orígenes, en lo que está mal, nadie hay peor. Y en lo que está bien, nadie hay mejor. Leamos lo que dice Casiodoro sobre Orígenes. Por tanto, se le debe leer cauta y sapientemente, de modo que tomemos de allí jugos saludabilísimos, sin que al mismo tiempo sorbamos los venenos de su perfidia que son contrarios a nuestra vida. A él podemos adaptar convenientemente aquello que respondió Virgilio mientras leía a Ennio, que era un poeta muy representativo de la literatura latina del tercer y segundo siglo antes de Cristo. Y Virgilio estaba leyendo a Ennio y una persona le preguntó qué hacía. Virgilio respondió: busco oro en el estiércol. Esto está en Casiodoro, Iniciación a las Sagradas Escrituras, capítulo 1.8. Y así dice Casiodoro que tenemos que leer a Orígenes, buscando oro en el estiércol. Es decir, tenemos que saber separar lo que es oro de lo que es mera especulación o de lo que son errores de especulación, errores filosóficos, errores teológicos. A veces podemos encontrar oro en estas personas, pero tenemos que tener cuidado de lo que es estiércol y de lo que es oro. Bien, vayamos ahora al punto principal de este vídeo, que es por qué los católicos romanos le tienen terror a la Sagrada Escritura, es decir, a la sola Escritura, como creemos nosotros los evangélicos y los protestantes. Cuando a mí me predicaron el Evangelio, recuerden que yo vengo del catolicismo romano, yo fui católico romano. Ahí estoy, mira qué lindo, que estoy con flequillo, recibiendo el crisma de manos del obispo. Cuando me predicaron el Evangelio y pusieron una Biblia en mis manos por primera vez, yo no puedo expresar el gozo que significó para mí leerla, abrirla, leerla. Eso fue para mí vida, fue para mí un gozo inexplicable. Yo no dejaba la Biblia en ningún lado, la llevaba conmigo a todas partes y la leía durante todo el día. Eso produjo en mí un despertar, un hambre y una sed de Dios como nunca antes lo había experimentado. Y eso me llevó a conocer la verdad, y la verdad me hizo libre. Y ese es el gran miedo del mundo católico romano, el permitir que a las personas se le ponga una Biblia en las manos y que puedan abrirla y que comiencen a escudriñarla, a entenderla, a examinarla y se den cuenta cuán lejos estaban de la verdad o cuán oculta estaba toda esta verdad debajo de capas y capas y capas de tradiciones humanas que nada tienen que ver con las Escrituras. Y yo comencé a sorprenderme al leer todo esto y decía, bueno, ¿yo qué estaba creyendo hasta entonces? Estaba en tinieblas, ahora veo, era ciego, ahora resplandece la luz ante mis ojos. Ahora estoy escuchando lo que el Señor me está diciendo, lo que dejó dicho para nosotros. Porque cuando yo era católico romano me decían que la Biblia yo no podía leerla.
¿Mm? Luego con el tiempo fue cambiando, pero los que son católicos antiguos sabrán que en aquella época no te recomendaban, no te dejaban leer la Biblia. Tenías que leer el catecismo, tenías que hacer el catecismo, tenías que aceptar lo que te decía el sacerdote y el obispo. Si hoy los católicos romanos usan la Biblia es porque los evangélicos, los protestantes, los hemos obligado a ello. Es porque nos quieren responder a nosotros ahora y necesitan abrir las escrituras para respondernos, porque nosotros los desafiamos al abrir las escrituras. Y como no tenían respuesta, entonces comenzaron a examinar las escrituras, los apologistas católicos romanos, para tratar de combatir el daño que estaba haciendo que las personas volviesen a leer las escrituras, quitasen toda esa capa de siglos y siglos de tradiciones humanas que habían ensombrecido, que habían tapado, que habían ocultado la luz de las escrituras. Y yo descubrí cuán poderoso era el testimonio de la palabra, cuán poderosa era leer las escrituras, porque ellas nos daban luz, nos daban vida, nos daban libertad al conocer la verdad. ¿Qué es lo que había dicho verdaderamente Cristo? ¿Qué es lo que había enseñado verdaderamente los apóstoles? Luego lo pude experimentar con mi madre. Ya le dije que todos nosotros venimos de la Iglesia Católica Romana. Me acuerdo que mi madre tenía devoción por la Virgen del Valle de Catamarca, de aquí de Argentina, y bueno, había imágenes de la Virgen del Valle de Catamarca que había traído de allí. Yo recuerdo que nos arrodillábamos con mi hermana delante de esa imagen y le pedíamos. Había otra imagen también de la Virgen del Valle, que el manto cambiaba de color según la ocasión, como el camaleón, ¿no? Cambiaba de color según el clima, si llovía, si estaba nublado, si había sol, cambiaba de violeta, rosa, lila. Teníamos otra Virgen del Valle, hay otra imagen, qué sé yo, que cantaba la Macarena. Bueno, había imágenes en casa. Cuando a mí se me predica el Evangelio, cuando yo comienzo a asistir a la iglesia evangélica y comienzo a leer la palabra y a dejarla aquí en casa, también mi madre comienza a leerla, y de un día para el otro desaparecieron todas esas imágenes de casa. Nunca le pregunté qué hizo con ellas, pero desapareció. Y me comentó un día que al leer las escrituras había leído que no se debían hacer imágenes de lo que hay en el cielo, de lo que hay en la tierra, ni debajo de ellas, y no debíamos inclinarnos ante ellas ni darles culto. Por lo tanto decidió desprenderse de todas estas imágenes. Ya saben que yo no soy iconoclasta. Me dio pena un crucifijo bonito que había, que también desapareció. Pero bueno, me refiero, ese es el poder de las escrituras, y al cual los católicos romanos le tienen terror. Cuando una persona sencilla abre las escrituras y comienza a ver todas estas cosas y a darse cuenta de que por años la han tenido en penumbras, en tinieblas y engañadas. Recordemos lo que dice Jesús en Mateo 22-29, hablando con los fariseos y líderes religiosos de su época. Les dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Erraban porque ignoraban las escrituras. Claro, como les dije recién, nosotros hemos obligado a los católicos romanos a a tomar las escrituras de nuevo y a abrirlas, porque ahora quieren combatirnos, y claro, tienen que tratar de justificar como sea sus dogmas novedosos que no están en las escrituras. Entonces, claro, hacen como hace el sacerdote Luis Toro, ¿no? Que te dice, sí, la intercesión de los muertos pueden interceder por los vivos, porque aquí, cuando Jesús habla del rico y Lázaro, el mendigo Lázaro que estaba en la puerta de la casa de este rico, cuando mueren los dos, allí el rico que está del lado, ¿no? Que sería como del lado del tormento, donde van los réprobos castigados, lo ve a Lázaro ahí al lado de Abraham y le dice: Padre Abraham, envía a Lázaro, envía a alguien a mi casa a hablarles para que ellos no vengan y terminen igual que yo. Ven como, dice el padre Toro, ven como los muertos pueden interceder por los vivos. Entonces, toma un texto que no tiene nada que ver, que no está hablando de intercesión de muertos por los vivos,
Aparte, vemos el resultado cuando de esa supuesta intercesión. Cuando le pide que envíe a alguien, le dice, no, le dice Abraham, ya tienen las escrituras, ya tienen a Moisés, que le crean a él. No hace falta enviar a nadie. Sin embargo, Luis Toro toma ese versículo y con eso dice, con ese texto dice, ves, existe la intercesión de los muertos por los vivos, ¿sí? Ellos pueden interceder por nosotros. Eso es como si yo tomara el caso del profeta ambicioso Balaam, ¿eh? Cuando va por el camino, se le aparece un ángel y él no lo ve el asna, lo ve el burro, donde va montado, y como el asno quiere apartarse del camino, entonces se le comienza a pegar Balaam, y claro, se da vuelta el asno y le dice, ¿qué haces? ¿Por qué me pegas? ¿Ves? Entonces yo puedo utilizar este versículo para afirmar que los burros pueden hablar, ¿ves? Porque aquí está. La escritura dice entonces, el burro, el amigo de Shrek, puede ser verdad porque los burros pueden hablar y entonces Shrek tiene que ser cierto y el burro de Shrek puede hablar. Pues, no me siento diferente. ¿Me vio diferente? Yo te veo igual de burro. Oye, tiene lógica. Lógica razonable. ¡Qué burro eres! ¡Qué burro y qué malagradecido! Allá tú, pues. Esa es la forma de argumentar que tienen para tratar de combatirnos. Es decir, tomar un texto cualquiera de las escrituras y acomodarlo a su doctrina. Eso es hacer eisegesis, es decir, es buscar, no hacer una correcta exégesis donde yo busco el significado auténtico de lo que la escritura quiere decir, sino acomodar la escritura a lo que yo ya tengo como presupuesto, a lo que yo ya me he fijado como doctrina antes. Tengo una doctrina, la Inmaculada Concepción de María. No sale por ningún lado en las escrituras. Ese es el miedo de los católicos. Cuando uno comienza a escudriñar las escrituras, y la Inmaculada Concepción de María, y puedes leer de pe a pa y no sale. Entonces tengo que buscar algo que me justifique ese dogma. No existe. Sin embargo, por medio de manipular ciertos textos, quiere dar a entender que ese dogma sí está oculto. Te empiezan a decir, bueno, uno le pregunta, ¿y dónde está la Inmaculada Concepción de María? Está en las Escrituras. ¿Pero dónde? Si yo lo leo de atrás para adelante, leo todo el Nuevo Testamento, leo a los evangelistas, no hablan nada de ello. Leo a Pedro, leo a Juan, leo a Pablo, y ninguno dice nada sobre eso. Bueno, pero es que está oculta, y en realidad solamente el magisterio puede interpretar correctamente, y esta doctrina solamente la puede extraer el magisterio. Tú no la verás porque, claro, tú no puedes escudriñar, examinar libremente las escrituras. Esto solo lo puede hacer el magisterio. Es decir, te dejan leer la Biblia, pero luego cuando comienzas a tener dudas te la quitan y dicen, no, bueno, pero ahora no escuches lo que dice la Biblia, ahora escucha lo que te dice el magisterio, que es el único que puede interpretar correctamente las escrituras. Y hacen así un pase mágico y te hacen olvidar todo lo que leíste, para que entonces creas lo que ellos ahora te van a decir. Miremos cómo enseñaba a Cristo en Lucas 24-27, en el famoso pasaje del camino a Emaús. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahora miremos en el versículo 32, Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y ahora leamos en el mismo capítulo, en el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué conclusión sacamos de esto? Que cuando nosotros abrimos las escrituras, como pasó en el camino de Emaús, Cristo nos abre el entendimiento. Y ese es el terror que tienen los católicos romanos, los apologistas católicos romanos. Tienen terror de la sola escritura, porque cuando nosotros abrimos las escrituras, Cristo nos abre el entendimiento y hace que nuestro corazón
arda al leer la palabra. Y esto fue mi experiencia personal. Esto fue lo que yo experimenté cuando abrí por primera vez las Escrituras. Cristo abrió mi entendimiento y mi corazón ardía al leer esta palabra. De tantos años que había estado en la oscuridad, pasaba de las tinieblas a su luz admirable, de la esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, que quede esto bien claro, amigos, cuando abrimos las Escrituras, Cristo nos abre el entendimiento y hace que nuestro corazón arda al entender esta palabra. Y los católicos romanos, obviamente esto no les interesa, porque ellos tienen que justificar sus dogmas ajenos a las Escrituras. Y como hablábamos recién, te dicen, sí, puedes leer la Biblia, claro que puedes leer, pero solamente la puede interpretar el magisterio, solamente la puede interpretar el Papa y los obispos, solamente los que están en comunión con el obispo de Roma. Los demás no pueden interpretarla, los demás están equivocados, solamente está la verdad en lo que diga el magisterio vivo de la Iglesia. ¿Quién es el magisterio vivo de la Iglesia? El Papa y los obispos, que están solamente sujetos a él. Entonces, tú lees las Escrituras, Cristo comienza a abrirte el entendimiento, comienza a arder tu corazón porque lees en las Escrituras que Él es el Salvador, que Él es el que murió por nosotros, que Él es nuestro abogado, que Él es nuestra expiación, que Él es nuestro mediador, que Él es nuestro intercesor. Pero claro, el romanista te dice, María es nuestra abogada, María es nuestra corredentora, María es nuestra intercesora, María es dispensadora de todas las gracias, María es el camino a Cristo, María está entre los hombres y Cristo. Y uno dice, ¿y dónde está todo eso en las Escrituras? Bueno, está oculto, es el tesoro oculto. Y solamente el magisterio puede, como eso está velado, solamente el magisterio puede desvelar estas cosas. Y tienes que callar y tienes que aceptar lo que te dice. Y tu corazón se apaga y tu entendimiento se cierra y ya deja de arder tu corazón, porque te han cambiado las Escrituras por mandamiento y tradiciones de hombres, por más que ellos digan, no, Jesús no estaba en contra de las tradiciones, estaba en contra de las malas tradiciones. Pues bueno, las tradiciones de los romanistas son igual de malas que las que tenían los fariseos. ¿Por qué? Porque te embotan el entendimiento para que no comprendas la verdad, para que no te resplandezca la luz de Cristo, para que no entiendas que únicamente Jesucristo es tu Salvador, únicamente Jesucristo es tu abogado, únicamente Jesucristo es tu mediador, y quieren poner al lado a otro ser, a otra persona, como María. Quieren poner a otra persona gobernando la Iglesia únicamente como cabeza, que ya no es Cristo, sino el Papa, y así un montón de dogmas, de los 44 dogmas que tiene la Iglesia Católica Romana, que algunos son correctos, pero otros son fantasías, que no están en las Escrituras. Y como no lo vas a encontrar en las Escrituras, entonces ahí te cierran las Escrituras y te dicen, no, abramos ahora el magisterio. Leamos ahora en el padre de la Iglesia, San Cirilo de Jerusalén, que es del siglo IV, en sus catequesis. Este escrito es una obra excelente, monumental, donde nos muestra cuál era la creencia y la práctica de la Iglesia por aquel entonces. Y miren qué dice San Cirilo de Jerusalén en su catequesis al catecumenado que está allí, a estos jóvenes o a estas personas, hombres y mujeres que se están preparando para recibir el bautismo, y él les enseña qué deben creer. Dice, mantén siempre grabada en tu inteligencia esta doctrina segura, que ahora se te enseña recapitulada y por encima, si el Señor me ayuda, con la demostración sacada de la Escritura, se te explicará en la medida de mis posibilidades. Los divinos y santos misterios de la fe, ni por casualidad
deben transmitirse sin el apoyo de la escritura divina, ni deben presentarse a la buena de Dios con apariencias de verdad y artificio de palabras. Ni siquiera a mí, que te estoy diciendo estas cosas, me prestes asentimiento sin más, si no te demuestro con la divina escritura las verdades que se te anuncian, que esta salvación propia de nuestra fe no proviene de la verborrea, sino de la demostración que se sustenta en la divina escritura. Fíjense lo que por aquel entonces se enseñaban a los catecúmenos, aquellos que estaban iniciándose en la fe, que estaban por dar el paso fundamental del bautismo. Le dice, ni siquiera a mí, que te estoy diciendo estas cosas, me prestes asentimiento sin más, sino te demuestro con la divina escritura las verdades que se te anuncian. Y esto es todo lo contrario que hoy quieren enseñarnos los apólogetas romanistas. Te dicen, cuando uno les dice, bueno, la Inmaculada Concepción de María, por ejemplo, no tiene fundamento escritural. Demuéstrame por las escrituras la Inmaculada Concepción de María. ¿Por qué no puedo yo creer como creen, por ejemplo, los católicos ortodoxos? Que ellos no creen que María haya sido inmaculada de pecado de su nacimiento. Ellos creen que cuando el ángel se le aparece a María y le dice, María, llena de gracia, en ese momento ella fue llena de gracia para recibir en su cuerpo al Dios encarnado. Pero los romanistas te dicen, no, lo que pasa es que Jesús recibió su carne de María, recibió su sangre de María, entonces esa sangre tenía que ser pura, ese cuerpo tenía que ser puro. Bueno, ¿y por qué tenía que nacer, inmaculada? ¿Por qué tenía que ser inmaculada? ¿No podía ser llena de gracia en ese momento que se le presenta el ángel y concibe por obra del Espíritu Santo? En ese momento. ¿Dónde sacas tú de la Inmaculada Concepción que nació sin pecado y vivió sin pecado? Y no que fue llena de gracia en ese momento en que concibió. Entonces te empiezan a tirar frases como diciendo, bueno, muéstrame tú un versículo en la Biblia donde tengamos que adorar al Espíritu Santo. Bueno, pero todo el Nuevo y el Antiguo Testamento respira la divinidad del Espíritu Santo. Ya lo expliqué en el vídeo anterior, ¿no? Cuando Jesucristo dijo, el Paráclito que yo enviaré, Él os enseñará, Él os guiará, Él os recordará, Él os consolará. Está hablando de Él, de otro, que va a ser enviado por el Padre. Está hablando de una persona. Si el Espíritu Santo es persona, por lo tanto es persona divina. Si es persona divina, es digno de adoración. O sea, es conclusión lógica de leer. Cualquier persona que lee el Nuevo Testamento sabe que al Espíritu Santo se le adora. Porque es persona, y porque es persona divina. Pero ninguna persona leyendo el Nuevo Testamento llega a la conclusión de que María nace inmaculada. Eso solamente es una elucubración, una fantasía doctrinal que no pueden respaldar con las Escrituras. Sin embargo, aquí vemos como San Cirilo, obispo de Jerusalén, uno de los grandes padres de la Iglesia, dice, no me creas nada si no te lo demuestro con el apoyo de la Escritura divina. Ya hemos explicado infinidad de veces en este canal, y ustedes me perdonen que yo repito más que el ajo, pero me gusta repetir y repetir hasta que quede en el entendimiento, quede grabado, que sola Escritura no significa la Biblia, solamente yo y mi Biblia, el burro por delante, sino que la sola Escritura significa que la Biblia es la máxima autoridad, la autoridad final, la autoridad suprema. Ya lo comparé la otra vez con el Tribunal Superior de Justicia. En mi país hay muchas cuestiones que se resuelven en los tribunales menores, pero los casos más graves, los casos más importantes, se puede recurrir al último juez, al último tribunal, a la instancia superior, que es el Tribunal Superior de Justicia, la Corte Suprema de Justicia. Bueno, la Biblia es como la Corte Suprema de Justicia. La máxima autoridad es la máxima autoridad a la cual podemos apelar.
claro, como los católicos romanos luchan porque le tienen terror, a la sola escritura tienen terror que un católico promedio abra la escritura y comience a leer en el Nuevo Testamento que no dice nada acerca de María corredentora, María abogada nuestra, María intercesora, María dispensadora de todas las gracias, y luego empieza, claro, uno empieza a leer, a ver, Pablo, todas las epístolas de Pablo, no la menciona María. Uno comienza a leer Juan, no dice nada de María, ninguna doctrina acerca de María. Pedro, tampoco habla de María. Y uno comienza a ver, la supremacía del obispo de Roma, que tiene que gobernar sobre toda la iglesia, no dice nada del obispo de Roma. Sí, habla de Pedro, todo lo que me quieras decir lo habla de Pedro. Ahora, que el obispo de Roma sea el sucesor exclusivo de Pedro, eso lo tienes que demostrar. Es como yo siempre se lo digo a los católicos romanos. No, porque Pedro era el primero de los apóstoles, Pedro era el cabeza de los apóstoles, Pedro era el cabecilla de los apóstoles, Pedro era el primero entre los apóstoles. Sí, dime todo lo que quiera de Pedro, dime que era rubio de ojos celestes y yo te lo firmo. Sí, era rubio de ojos celestes, era el más lindo de los apóstoles, era el más alto de los apóstoles, era el más guapo de los apóstoles. Todo lo que quieras de Pedro yo te lo digo, y aún te quedarías corto exaltando la figura de Pedro. Ahora demuéstrame tú, apologeta romanista, donde dice que el obispo de Roma es el sucesor exclusivo de Pedro. ¿Que Pedro estuvo en Roma? Sí, estuvo en Roma. Y murió en Roma. Y también estuvo en Jerusalén. Y fue el líder de la iglesia de Jerusalén hasta que lo suplantó Santiago. Sí, también estuvo en Antioquía de Siria, estuvo en Samaria, estuvo en un montón de lados. ¿Y a dónde dice que el de Roma es el sucesor exclusivo de Pedro? ¿De dónde traspasas tú todo lo que quieras hablarme de Pedro, engrandecer a Pedro, y te quedas chico porque Pedro es digno de todo lo que quieras decir de él y exaltarlo y alabarlo como todos los apóstoles, que son únicos e irrepetibles? Pero de ahí a afirmar que el obispo de Roma es el sucesor de Pedro, eso tendrás que demostrarlo tú. No está en ningún lado, se lo han inventado. Pero no tiene nada que ver lo grande que haya sido Pedro, que Pedro haya sido el primero, que Pedro haya sido el máximo, que Pedro, todo lo que quieras, la llave se la dio a él, sí, le dio la llave, le dio el candado, le dio de la bicicleta, le dio todo lo que quieras se lo dio Pedro, todo, yo no te lo voy a discutir. Ahora demuéstrame tú que tiene que ver el obispo de Roma con Pedro, porque el obispo de Roma es el sucesor exclusivo de Pedro, y no podría serlo también sucesores en los obispos de Antioquía, los obispos de Jerusalén, si ahí también ejerce su ministerio, su liderazgo, su apostolado. Claro. Entonces, ese es el terror que le tienen los romanistas a la sola escritura. Y te comienzan a decir, no, es que tú no entiendes lo de María, porque tienes una mala cristología, los protestantes tienen una mala cristología. Entonces no entienden que Cristo tenía que nacer de una persona inmaculada desde su nacimiento, porque así, y María es madre de Cristo y también madre de la iglesia, porque tú tienes una pésima eclesiología, entonces no la entiendes. Y tienes una mala filosofía, por eso tampoco entiendes de lo de la transubstanciación, porque claro, como que tiene que ver Aristóteles con la escritura y la Eucaristía, y por qué la transubstanciación, si es un concepto metafísico que es ajeno al Nuevo Testamento. No, lo que pasa es que tú tienes una mala filosofía, tienes una mala antropología. Bueno, te empiezan a decir que tienes todo malo. Los protestantes tenemos todo malo, no sabemos nada de eclesiología, nada de filosofía, nada de cristología, no sabemos nada de nada. Simplemente porque ellos no pueden demostrar sus dogmas, la mayoría de sus dogmas, por medio de la escritura. Porque no están, no existen, son muy posteriores. Y no pueden decir como Cirilo de Jerusalén, como gran obispo de Jerusalén, no me creas nada si no te lo demuestro con las escrituras. Ellos no pueden hacer lo mismo. Cuando abrimos las escrituras pasa como en el camino de Maús. Cristo nos abre el entendimiento. Se abren las escrituras, se abre el entendimiento. El corazón comienza a arder, porque la luz de la verdad comienza a resplandecer delante de nuestros ojos. Entonces yo apelo a esto que es la máxima autoridad, así como Cristo la expuso, la máxima autoridad, la máxima regla de fe, de conducta, de moral, la Corte Suprema de Apelación. Apelo a las Escrituras en el caso de la Inmaculada Concepción. El fallo es negativo.
no hay indicios en las Escrituras de la Inmaculada Concepción de María. Apelo a la Asunción de María, apelo a la Corte Suprema de Justicia, fallo de la Corte. No hay ningún indicio, no hay pruebas de la Asunción de María en las Escrituras. Apelo a la autoridad suprema del Obispo de Roma, que ejerce su autoridad, su supremacía de autoridad sobre todas las iglesias del orbe. Fallo de la Corte Suprema. Dice, no hay ningún indicio en las Escrituras que respalden esa doctrina romanista, papista. Infalibilidad papal. ¿Qué dice el fallo de la Corte? No hay pruebas que avalen dicha pretensión del Obispo de Roma. Y así podemos continuar con muchos de los otros dogmas del romanismo. El fallo de la Corte Suprema de Justicia, nuestra máxima regla de fe y de conducta de moral, nuestra máxima autoridad. Dijimos, no es la única, es la máxima, la última apelación, la que tiene la última palabra. Y ella nos dirá muchísimas cosas que enseñan los romanistas, están equivocados. Son capas y capas y capas de tradiciones de hombres, de mandamientos de hombres, de invenciones de hombres, de elucubraciones de hombres, que han ocultado la verdad siglo tras siglo. Pero abrimos las Escrituras y Cristo nos abre el entendimiento y el corazón vuelve otra vez a arder, porque no hay nada entre nosotros y las Escrituras. No está allí el magisterio de la Iglesia Católica diciendo, no, está bien, léelo, pero no interpretes nada, no examines nada, no saques ninguna conclusión, tú solamente obedece lo que yo te digo. Pero nosotros vamos a las Escrituras. Dijimos que ¿quiénes interpretan las Escrituras? ¿Quién tiene autoridad para interpretar las Escrituras? Lo dijimos en el video anterior. El magisterio de la Iglesia. Porque Dios ha constituido, como dice en Efesios, ha constituido apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Son los que interpretan. Claro, entonces el católico romano comienza a aplaudir con las orejas diciendo, ¿ves? ¿Estás de acuerdo conmigo? El que interpreta las Escrituras, el único que tiene autoridad para interpretar las Escrituras es el magisterio de la Iglesia. Sí, pero yo no dije de tu Iglesia, yo dije de la Iglesia. La Iglesia de todo el orbe, de todos los magisterios que constituyen la Iglesia. La Iglesia de Roma es solo una parte, no es el todo, aunque ellos se arroguen ser el todo. Son solo una parte. Así que cuando yo digo el magisterio de la Iglesia, tengo que tomar qué opina el magisterio de la Iglesia ortodoxa acerca de esto. ¿Y qué opina, qué enseña el magisterio de la Iglesia de Jerusalén, de la Iglesia de Antioquía de Siria, de la Iglesia de Alejandría? ¿Qué opinaban, qué enseñaban, qué creen la Iglesia de Occidente, la Iglesia de Oriente? Todo el magisterio. No lo que imponga un solo magisterio, que cortó relaciones con los demás, que se apartó de los demás, como el de Roma. Es solo una parte. Nosotros tomamos el todo. El magisterio de la Iglesia es toda la Iglesia universal, la que interpreta la palabra. Y me preguntan, ¿y quién puede interpretar correctamente las Escrituras? Y yo les afirmo, quien puede interpretar correctamente las Escrituras es el magisterio de la Iglesia Católica. Entonces allí los romanistas comienzan a ver una lluvia de virgencitas por todas partes y se le iluminan los ojos. Pero no. ¿Qué me refiero yo con Iglesia Católica? Lo mismo que decía San Cirilo, obispo de Jerusalén en el siglo IV. Dice en este escrito de las catequesis, se llama católica porque se halla establecida en todo el mundo, de un extremo a otro de la tierra, y porque enseña universalmente y sin cesar cuantas verdades deben llegar al conocimiento del hombre, tanto de las cosas visibles como de las invisibles, de las celestiales y de las terrenas. Ya saben que está dirigido específicamente este canal a los evangélicos, a los protestantes, ¿no? Para confirmarlos en la fe, para que no se dejen engañar. Hay una corriente ahora de algunos hermanos que están dudando porque, bueno, ven a los apologistas católicos romanos y hablan así todo despacito y todo dulce, y pareciera que hay una armonía y tratan de mantener una aparente unidad que no existe.
y se dedican a atacar la sola escritura y a confundir a las personas. Entonces, si tú estás yendo a una iglesia evangélica o si no estás yendo, no permitas que esa situación personal te confunda. Hay una iglesia universal. No es la iglesia de Roma, es solo una parte. Es una iglesia universal que pertenecemos todos. Esa es la iglesia católica, a la que todos pertenecemos. La iglesia que está en todo el orbe. Ese magisterio total, ese magisterio de toda la iglesia, es la que puede interpretar las escrituras y nosotros debemos examinar, tomarnos tiempo. Recuerda, cuando abres las escrituras, Cristo te abre el entendimiento y tu corazón vuelve a arder. No dejes que te cierren las escrituras y te pongan en la mano un catecismo, o te pongan en la mano esto es una lista de dogmas que tienes que aceptarlo, porque si no aceptas estos dogmas no eres cristiano. No, Señor, tú eres cristiano si crees en Jesucristo y le confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y confiesas tus pecados y Él te limpia, entonces eres cristiano. No dejas de ser cristiano porque no creas en la Inmaculada Concepción de María, no dejas de ser cristiano porque no creas en la supremacía del obispo de Roma, no te dejes confundir. Hay una sola iglesia, no es la católica romana, es la católica universal. Hay una sola escritura, es esta, la suprema autoridad, no un magisterio, no un papa, no un hombre, no el magisterio de una sola iglesia, el magisterio universal y la escritura por sobre todo, como máxima autoridad. No dejes que los romanistas te cierren las escrituras, no dejes que te cierren el entendimiento, no te dejes confundir, por más que parezcan muy dulces al hablar, son políticamente correctos. Para confundir son muy astutos, son políticamente correctos. No te dicen lo que realmente piensan y creen. No dejes que nadie te cierre las escrituras, porque si te cierran las escrituras, se te cerrará el entendimiento, y de la luz pasarás a las tinieblas. ¿Quieres volver a las tinieblas de las cuales te rescató Cristo? Porque ahora, por circunstancias especiales, no estás satisfecho en tu congregación, a lo mejor no tienes un buen pastor, a lo mejor te sientes incomprendido. Bueno, esas son circunstancias de la vida cristiana que no tienen nada que ver con que esto no sea verdad. Estás en la verdad. Cuando creíste en Jesucristo como Señor y Salvador, desde ese momento se te abrieron las escrituras, se te abrió el entendimiento y ardió tu corazón. Estás en la verdad. No dejes que nadie te cierre las escrituras, te cierre el entendimiento y apague la llama que hay en tu corazón. ¿Estás en un momento de crisis de fe? Pues entonces clama al Espíritu Santo para que te dé un avivamiento, para que avive tu corazón, para que alumbre los ojos de tu entendimiento, para que vengas a la verdad, para que resplandezca más fuerte la luz de la verdad en tu entendimiento, llegues al conocimiento pleno de la verdad que está en Cristo y en nadie más, en Cristo y en nadie más, y en la Iglesia universal, y no en una facción, no en una parte, sino en el todo. Entonces, si estás pasando una crisis de fe, afírmate en las Escrituras, con mayor razón escucha lo que dicen las Escrituras. No permitas que nadie te cierre las Escrituras, porque el día que te cierren la Biblia, te van a cerrar el entendimiento y se va a apagar el fuego que hay en tu corazón. Aviva la llama con más Escrituras, con más devoción, pero que nadie te aparte de la máxima regla, la máxima autoridad de fe y de conducta que tenemos los cristianos, y es la Sagrada Escritura. No permitas que nadie ponga cadenas en tu entendimiento, no permitas que nadie te cierre la preciosa palabra de Cristo. Si este canal te ha sido de bendición, si este programa te ha sido de ayuda, haznoslo saber, darnos tu like, suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros programas, comenta siempre, puedes dejar tu comentario, yo leo todos los comentarios que me dejan. Y te espero para el próximo viaje por la historia de la Iglesia. Cualquier duda, aquí estamos para ayudar.